¿Cómo están? Vamos a hacer la clase de óbito fetal. Sabemos por la fisiología en animales y humanos que a través de la vigilancia de los latidos cardíacos, cuando estos se alteran y están en la etapa final, previo a su muerte in útero, ocurre un fenómeno de acidosis fetal, es decir, el pH desciende abruptamente. No es algo tan rápido, es bastante progresivo, pero eso provoca, ¿no es cierto?, finalmente la muerte fetal. Evidentemente que hay otras causas, pero todas las causas finalmente van terminando en una falta de oxigenación fetal, acumulación de ácido láctico y acidosis. Por este motivo, la vigilancia antes del parto ha sido un elemento de vital importancia en obstetricia. Y aunque ustedes no lo crean, este es un tema bastante antiguo. El 2014, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras publicó una guía de cómo vigilar a los fetos. Esta guía ya había sido publicada en versiones anteriores, ¿no es cierto? La anterior fue el año 99, pero vean ustedes que sigue siendo un problema actual, de importancia y de vital necesidad para la práctica diaria. Se recomiendan como elementos de vigilancia el monitoreo materno de movimientos fetales, el registro basal no estresante, el perfil biofísico, el Doppler en distintos territorios y la medición del líquido amniótico. Los repasaremos a todos más adelante a lo largo de esta clase. Bien, sabemos en Chile, desde el año 2000 al 2008, ya tiene un poco más de 10 años de antigüedad, que la tasa de mortalidad fetal está del orden del 4 a 5 por 1000. Eso quiere decir cada 1000 embarazos, 4 o 5 fallecen los fetos antes de nacer. Para que tengan una forma fácil de recordarlo, 0,5% de los embarazos tienen muertes fetales. Estas se refieren a muertes que se producen después de la semana 22 y con fetos que pesan más de 500 gramos. Es decir, excluyen aquellas muertes de fetos que se producen en la semana 12, en la semana 14, en la semana 21 e incluyen a todos los que nacen de la semana 22 en adelante. Hay evidencia de que el uso de las técnicas de vigilancia, como las que yo comenté recientemente, pueden reducir la mortalidad perinatal. Es decir, ¿realmente tenemos que hacer todas estas cosas para reducir? Y la respuesta es bien compleja. No hay estudios randomizados de buena calidad. Se basan en que la mortalidad perinatal en los estudios donde se reporta el uso es menor que en la población general, es decir, ocupan grupos vigilados y grupos control históricos y ahí entregan resultados. No se ve posible un grupo de control sin técnicas de vigilancia hoy, sería no ético. Y debido a la falta de justificación en población de bajo riesgo, es dudoso realizar la recomendación. El problema es que la mortalidad perinatal ocurre en menos de 1% y por lo tanto cualquier estudio que busque reducir esa tasa implica grandes cantidades de población. El ACOG, por lo tanto, recomienda concentrar los esfuerzos en aquellas que tienen condiciones maternas que pueden significar mayor riesgo perinatal, como por ejemplo diabetes mellitus pregestacional, hipertensión arterial, lupus sistémico, enfermedad renal crónica, síndrome de antifosfolípidos, hipertiroidismo, hemoglobinopatías, enfermedad cardíaca y también algunas cosas relacionadas al embarazo mismo, hipertensión gestacional, preeclampsia, disminución de movimiento fetal, esto no es una patología, es una percepción de la madre, diabetes gestacional, oligohidroamnios, restricción de crecimiento fetal, embarazo postérmino, isoinmunización, antecedente de muerte fetal en embarazo previo o embarazos gemelares con discordancia de crecimiento. Cuando estas condiciones están presentes, se conoce que hay mayor mortalidad perinatal y por lo tanto las técnicas de vigilancia deben ser aplicadas en forma más frecuente y más rigurosa. La incidencia de óbitos.
Se sabe que hay cerca de 3 millones de óbitos cada año en el mundo. En Estados Unidos esta tasa era de 6,2 por 1000 y se sabe que la población de mujeres afroamericanas tienen el doble de tasa de óbito fetal que las de las otras grupos. Por lo tanto, hay implicancias sociales, económicas y raciales demostrables en Estados Unidos al menos. La causa es desconocida en un 25 a un 60%, dependiendo de cómo se estudien, ustedes pueden encontrar una causa o no. Demostrar una causa en una muerte fetal es bastante complejo. No crean ustedes que se trata de pedir un examen y ver por qué ocurrió. Causas maternas. Ya mencionamos algunas, ¿no es cierto? Causas de embarazo y otras son causas maternas propias. Y causas fetales también mencionamos algunas: embarazo múltiple, RCU, malformación, cromosomopatía, infección e hidrops. Placentarias, estas son interesantes. Accidente de cordón. Esto incluye clásicamente lo que las mujeres y madres dicen cordón enrollado. Desprendimiento placentario, rotura de membranas, basa previa, hemorragia fetomaterna e insuficiencia placentaria. Sabemos que cuando la muerte fetal ocurre a distintas edades gestacionales, las causas se van haciendo diferentes. Por ejemplo, es más común que la causa sea desconocida cuando el óbito ocurre tardíamente. En cambio, mientras más precoz sea el óbito, la infección y las anomalías congénitas toman un rol más importante. Entre las infecciones, los agentes conocidos causantes de óbito son parvovirus, citomegalovirus y toxoplasmosis. En todos ellos, cuando se está produciendo el óbito, hay acumulación de líquido amniótico, hay ascitis fetal, hay hidrops, hay anemia, es decir, ecográficamente o por algún signo clínico se puede observar. Otros agentes en que se ha asociado a la muerte fetal, pero no se ha podido probar la causalidad, están, y vale la pena destacarlos, el ureaplasma, el micoplasma y el estreptococo grupo B. El embarazo múltiple tiene de base una mortalidad perinatal de 19 por 1000. Eso es 4 veces los embarazos únicos. Y se caracterizan por tener RCU selectivo, transfusión fetofetal, TRAP. Hay mayor probabilidad de complicaciones, mayor probabilidad de malformaciones y de RCU. Por lo tanto, esto de tener 2 niños dentro de una mujer, de un vientre materno, implica riesgos importantes y por lo tanto amerita una evaluación especializada. Edad materna avanzada, también una causa de óbito. Uno, porque puede provocar más frecuentemente anomalías cromosómicas y malformaciones, y también pueden estar más frecuentemente asociadas a complicaciones ligadas a la edad, como embarazo gemelar, hipertensión y diabetes. Edad materna avanzada es un factor de riesgo independiente de óbito, aunque no tenga alguna de las cosas mencionadas antes. Por lo tanto, debe ser considerado como un factor de riesgo para vigilancia especial. La definición de edad materna avanzada es variable. Según los centros, 35 años, en otros lugares 40 años. Una definición bastante transversal es 35 años. Como pueden ustedes ver, a partir de los 35 años ya hay una tasa de óbito mayor a la de la población más joven, y a los 40 años se observa prácticamente el doble la tasa de óbito de las mujeres de menos de 35 años, según este estudio ya publicado el año 2008. Por último, la obesidad también es un factor importante. La edad materna no es corregible, pero la obesidad quizás sí, ¿no es cierto? Cuando la tasa, el IMC, es menor a 30, la tasa de muerte perinatal reportada por este estudio fue de 5,5 por 1000, pero cuando ese IMC era sobre 40 ya se acercaba a 11 por 1000, duplicando la tasa de la población general. Las anomalías cromosómicas explican cerca del 8 al 13% de los óbitos. Es más de 20% si es que hay RCU o malformaciones asociadas. Sepan ustedes que
en los fetos adecuados para edad gestacional sin malformaciones, la probabilidad de anomalías cromosómicas es 4,6%. Los más frecuentes son síndrome de Turner, la monosomía X, trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Por lo tanto, el estudio del caligrama fetal de un óbito es una condición necesaria para poder explicar a los padres. Y aquí es muy importante decirlo, la explicación de la patología causal para los padres es de gran tranquilidad emocional. Quedan, podríamos decir, en condiciones de poder cerrar el círculo de la enfermedad. Las trombofilias son enfermedades hereditarias, genéticas, en que hay un mayor riesgo de trombosis en distintas partes y esto puede afectar el embarazo. Hay estudios que muestran que hay riesgo de óbito en tercer trimestre y hay otros estudios que sí. Este es el que les estoy mostrando, un estudio que muestra que no hay mayor riesgo de trombofilia. Sin embargo, cuando las pacientes tienen historia personal de trombosis, familiar de trombosis y tienen un óbito, sin duda hay que ir a estudiar trombofilias. Por lo tanto, cuando tenemos un caso de un óbito fetal, necesitamos hacer en forma constante autopsia y es el examen único más contribuyente. Por lo tanto, es muy importante hacer autopsia fetal, lo mismo que biopsia de placenta. Un cariograma en el feto puede ser útil porque nos puede encontrar alguna neoploidía y el estudio de trombofilia materno nos puede terminar por redondear el caso. ¿Cuándo sospechamos una infección? Cuando hay histología sugerente, ya sea en el cuerpo, en los órganos o en la placenta, y podemos encontrar alguna serología concordante y ahí tenemos que buscar dirigidamente de parvovirus o de sífilis. Eso se pueden tomar en la madre. Hematológicas. ¿Qué es la hemorragia fetomaterna? Es la rotura de la barrera fetomaterna, la placenta, ¿no es cierto?, en que sangre fetal se pasa a la circulación materna y produce una hipovolemia aguda en el feto. Para eso se puede realizar el test de Kleihauer-Betke, que es un test que permite detectar en la sangre materna la circulación, la sangre fetal. También es muy importante estudiar la isoinmunización porque puede ser que ese feto haya tenido una enfermedad hemolítica perinatal y para eso un CUMS indirecto en la madre es de gran interés. Revisemos ahora algunos exámenes de evaluación